Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Logan y yo hoy te voy a contar un poco cómo es el universo de Abelardo Castillo y con qué te vas a encontrar cuando explores sus cuentos si es que todavía no leíste a este maravilloso escritor y periodista argentino. Los cuentos de Abelardo Castillo que siempre logran atrapar muy bien a sus lectores a un punto en el que uno cuando lee sus cuentos siente que está atrapado adentro del papel, podría decirse. Y tengo que decir que esto lo logra en relatos muy breves. He leído cuentos de Castillos que tienen una carilla y logran generarte esa impresión, como también he leído cuentos de unas 4 o 5 páginas, pero te puedo decir que en general son cuentos muy breves que logran captar tu atención rapidísimo y logran generarte un gran impacto. Yo creo que esto del gran impacto que genera Abelardo Castillo como escritor en sus cuentos es porque tiene un estilo muy realista. Él siempre se encarga de narrar realidades que son un tanto marginadas y lo hace de una forma muy cruda. Y de algún modo esto hace que nosotros al leer los cuentos de Abelardo Castillo reconozcamos que hay cierta crítica social. Y lo digo porque él siempre aborda temas muy sensibles en la mayoría de sus cuentos. Y aunque, como dije, son historias que son muy crudas y llegan a impactarnos, llegan a generar una sensibilidad en el lector que te hace sentir que ese cuento es una crítica social. Yo sé que dije que los cuentos de Abelardo Castillo son realistas, pero la realidad es que tienen muchos otros cuentos que integran un poco de fantasía y, ojo, no estoy hablando de una fantasía en la que aparezcan fantasmas ni nada de eso, sino que es un poquito más complejo y más interesante también. Hay escenarios en los cuentos de Abelardo Castillo que rompen con esa idea realista que tenemos de él en sus cuentos. Y justamente es esa ruptura la que termina haciéndonos sentir extrañados frente a lo que estamos leyendo. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado como lector y siento que es esa ruptura de lo realista que hay en Castillo lo que hace que nosotros terminemos sintiéndonos impactados frente a lo que leemos, junto con lo que ya hablaba de la crítica social y las realidades tan crudas que él representa en sus cuentos. Ahora que ya les conté un poquito sobre lo que es el estilo de Castillo y con qué se van a encontrar más o menos cuando recorran a este autor, me gustaría también recomendarles un pequeño recorrido y creo que como primera lectura lo mejor es ir por algo bien clásico de él para que puedan empezar un poco a familiarizarse con el estilo que tiene él al escribir. El primer cuento que recomiendo es La madre de Ernesto. En este cuento creo que se aprecia muy bien, esto que yo les contaba anteriormente sobre la crudeza que hay en los cuentos realistas de Abelardo y un poco también la crítica social de la que hablaba. Y para poder generarles un poquito de curiosidad les voy a dar una pequeña premisa sobre este cuento, sin spoilers igual, así que se pueden quedar tranquilos. La historia de la madre de Ernesto transcurre en un pueblo chiquito donde todos se conocen. La curiosidad de un par de jóvenes que son los protagonistas de esta historia termina llevando al lector a un final que, les juro, que da vuelta totalmente a la situación de lo que uno se esperaba y se termina generando ese impacto por la crudeza que decíamos que tienen los cuentos de Abelardo. Pero no me voy a extender más, lo voy a dejar ahí. Les recomiendo continuar con Fermín y tengo que decirles que este cuento, en mi opinión, es más crudo que el anterior cuento que recomendé. Y algo que destaco de este cuento, pero que igualmente destaco de todos los cuentos de Castillo, porque la verdad es que en esto el autor es muy bueno. Y los que leyeron Conejos, que creo que es uno de los cuentos más reconocidos del autor, saben que estoy hablando en serio. Lo que tiene que ver con la dimensión psicológica de los personajes. Castillo logra construir la dimensión psicológica de los personajes de la que hablo de una forma increíble. Y en este cuento Fermín creo que eso se nota muchísimo. Ahora, los platos fuertes para mí de este autor son dos cuentos que se van un poquito a lo fantástico, que era lo que les estaba contando anteriormente, pero recuerden que no estamos hablando... Bueno, pero recuerden que no estamos hablando de una fantasía en la que hay fantasmas, nada de eso, sino simplemente una ruptura del realismo al que estamos acostumbrados del autor. Estos dos cuentos son El hacha pequeña de los indios y Las panteras del templo.
Si ustedes quieren ir por lo que yo recomiendo, que es lo mejor de Castillo, les recomiendo estos dos cuentos y más aún si ya tienen cierto recorrido de Castillo y conocen al autor y quieren leer alguno de los cuentos y no el recorrido completo que les recomiendo, bueno, estos dos cuentos para mí son muy buenos. Y algo importante es que lean ambos, porque hay un guiño interesante entre ambos cuentos y si leen uno y luego el otro van a notar que hay cierta relación entre ellos y creo que eso lo hace mucho más interesante. Bueno, eso es todo. Yo les voy a dejar en la descripción los cuentos que les recomendé. Igualmente si los quieren buscar por internet, esto se encuentra. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video y que consideren explorar a este maravilloso autor argentino.